Hola, mis queridos educandos. El día de hoy vamos a hacer referencia a lo que se ha dado en llamar la danza guadalupana, porque es muy particular de nuestro país esta costumbre de que la gente va en peregrinación rumbo a la iglesia o al santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar pues su onomástico. Pero además hay una condición muy particular de nuestro país. Resulta que en ningún otro país como en este se da el hecho de que sea permitida la música y la danza hasta dentro de la iglesia. Y sucedió porque cuando llegaron los evangelizadores, ellos tomaron en cuenta que tanto la música como la danza formaban parte muy importante y esencial de lo que era su religión, la religión de los indígenas. Entonces, para poder hacer más cercana la evangelización, pues ellos permitieron que el indígena siguiera realizando lo que era su propio ritual. Vamos a encontrar que la danza, en lugar de prohibirse, se cristianizó. Y así pues vamos a encontrar también que muchas de ellas fueron en su momento danzas guerreras. Danzas como la de los voladores en Papantla, la de los quetzales, las danzas aztecas, en general se relacionaban muy frecuentemente con la guerra. De hecho, aquí en la región del norte del país, pues vamos a encontrar que tienen un orden muy particular, son los matlachines. La gente popularmente le llaman matachines, pero en realidad la voz viene del náhuatl matlatzinca, que en este caso era un vocablo que hacía referencia al matlatl, que era un arma, era una especie de hacha de piedra con la que ellos combatían. Ellos utilizaban un escudo de plumas, un hacha de piedra, el arco y la flecha, etcétera, etcétera. Pero el Matlatzinca obedecía más que nada a una tradición muy particular, que era la de la famosa Guerra Florida. Entre los antiguos aztecas se propiciaba lo que era el sacrificio humano, y uno de los sacrificios más interesantes era esta famosa Guerra Florida, donde a un guerrero se le daban sus armas, pero estas adornadas de flores, un hacha de flores, un escudo de flores, y él tenía que combatir contra una serie de guerreros bien armados. Era muy particular el hecho de que algunos de estos guerreros eran tan excelentes dentro de su arte que incluso con ese escudo y esa alma de flores llegaban a derrotar a sus contrincantes, y en este caso se ganaba el honor de ser sacrificado decapitándolo. Era muy difícil que esto sucediera, pero si sucedía, pues entonces se decapitaba. Se decapitaba porque era parte de un sacrificio. Es decir, para esto él consideraba que si él ganaba, entonces se ganaba el derecho de ser hecho un dios. Pero en fin, la situación es la siguiente, o sea, muchas de estas danzas las fueron cristianizando y adaptando, pues agregándoles en este caso pues los instrumentos que ellos habían traído desde Europa, que a su vez habían llegado a Europa a través del comercio con el Oriente, y es de esa manera como llegan los instrumentos musicales de cuerda hacia esta región. Uno muy particular que se utilizó sobre todo de manera directa y concreta en el centro y sur del país fue la denominada concha. Esta se realizaba con una concha de armadillo que servía como una especie de caja de resonancia, y sobre ella se acomodaba pues lo que era el cuerpo de una pequeña guitarra o vihuela. Entonces, un instrumento que era un poco tosco debido al tamaño de la concha del armadillo y el brazo, que se llenaba pues de cuerdas dobles para hacer un acompañamiento de la danza. A diferencia de lo que es la utilización de estos instrumentos en la música europea,
Este instrumento no se utilizaba de manera melódica, sino como una base rítmica. Entonces, de ese modo, acompañaba a los tambores ya originales, que en este caso podría ser huehuetl, el teponaztle, el xilitl y los cascabeles. En este caso eran como nueces petrificadas que ellos utilizaban en Sartilla como una especie de polaina. Estos huesitos que después con la evangelización les llamaron huesos de fraile, son semillas que tienen la nuez petrificada, entonces hacen un cascabel natural. Bueno, eso lo utilizaban ellos en sus piernas. En la región del norte del país, en realidad no había grupos indígenas clásicos. Aquí hubo otro tipo de indígenas, pero tras la conquista y debido a la ayuda que dieron los tlaxcaltecas a los españoles, pues estos llegaron hasta esta región. Es por esa situación que en el norte del país aparecen más lo que serían los matlachines o matlatzincas, pero con un toque muy particular, que era el toque que le daban los tlaxcaltecas. Entonces, de ahí que su traje sea tan característico. Ellos traen, por decir, lo que es una cristianización. Ellos visten un chaleco a manera de librea y en esta imprimen generalmente la efigie del santo de la devoción. Entonces, no es uno, son varios. Está el Cristo, que es el Santo Señor de Tlaxcala. Está la Virgen de Guadalupe, que es muy particular de ellos. Está San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Entonces, esta danza, la de aquí de Nuevo León, se ha denominado danza guadalupana, puesto que los tlaxcaltecas tenían un culto muy particular por esta efigie, ya que ella, como lo habíamos comentado en un video anterior, ella era la señora Tonantzin, Guadalupe Tonantzin, que en este caso ella representa pues a la madre del dios Sol, Tonatiuh. Entonces, Tonatiuh, su madre se llama Tonantzin porque es la madre venerada. El sufijo tzin en un vocablo náhuatl generalmente habla de veneración. Tonantzin, Nanahuatzin, ese tipo de cosas. Tzin es veneración. De hecho, Nanahuatzin es la veneración del viejo, pero ese es otro tema. El asunto es que esta danza se ha ido digamos que haciendo sincrética a lo largo del tiempo y han agregado pues el uso del violín, pero básicamente siempre va a encontrarse una base rítmica, que es en este caso el tambor. El tambor que marca los pasos, que generalmente son binarios, y estos a su vez van formando en el piso cruces con los pies, y representa pues en este caso el hecho de la cristiandad. Además hay otros elementos, por ejemplo, el penacho, que va de diversos colores, representa el sol y representa el aire. Entonces tenemos los productos de la tierra, que en este caso son los carrizos, que van a manera de popotillos sobre lo que es el mandil, y este remata en plumas. A la hora de la danza se mueven de manera que imitan el movimiento de las olas o del agua, y este es el tercer elemento. Entonces tenemos el aire, la tierra representada por el carrizo, el agua representada por el movimiento de ellos, y el fuego en este caso va a ser representado acomodándole brillos. Pueden ser espejos, pueden ser chaquiras, pueden ser cosas brillantes. Y en general, o sea, estos cuatro elementos van a sincretizar de algún modo lo que es la tradición indígena con la tradición cristiana. Entonces, son dedicadas a los santos, son dedicados a las vírgenes, pero en general la tradición sigue siendo la de una danza guerrera. En el camino se van a ir haciendo modificaciones. Ahora ya encontramos algunas danzas demasiado cambiadas, porque aparece gente que lleva en lugar del penacho un sombrero charro, o de repente van vestidos con tocados pero al estilo Cherokee o al estilo Apache. Esto tiene que ver más que nada con
el sincretismo que se va a dar también con la región del norte de nuestro país, donde ya a partir de Chihuahua en adelante pues aparecen los grupos comanches, pies negros, paiutes, los famosos kikapús, que son binacionales porque son parte de aquí de México y parte de Estados Unidos, y que ellos integran, por ejemplo, lo que es el Paguao de los o esa festividad de cosecha de los antiguos indígenas del norte, o indios más bien del norte, y pues ya se hace una mezcla que es pues muy sincrética, pero al mismo tiempo pues forma parte de ese desarrollo que se da, sobre todo cuando se trata de expresiones populares. En fin, esta es un apunte acerca de lo que es la danza guadalupana. Si ustedes tienen alguna otra información, me gustaría mucho que la pudieran compartir con nosotros. Y por lo pronto, pues esa es la información del video de hoy. Les recuerdo que las vías de comunicación siguen abiertas para que ustedes sugieran qué más quieren escuchar dentro de estos videos. Recuerden, la fanpage Profe Marquitos en Facebook, está en Twitter, @tlamantini, está también el correo profemarquitos@gmail.com, y pues para las sugerencias de la semana está la página donde hablamos sobre cine, que es habitacion101.com, /autor, /M. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, y pues continuamos con las sugerencias. Gracias.